En días lanzaremos el plan director de pavimento. El intendente Ramiro Ewen brindó precisiones sobre el plan director de pavimentación. El mismo se proyecta realizar en las calles donde hay cordón cuneta y se cobrará a los vecinos como plan de mejoras. La ordenanza que hicieron es un mamarracho. El titular del registro del automotor de maquinarias agrícolas, viales, industriales, Marcos Ibarra-Dabel, habló de las ventajas de registrar una maquinaria y dijo que la ordenanza de Warch es un mamarracho. Se muda la oficina del INTA a la estación forestal. El ingeniero Jorge Zanettini habló del registro de lluvias y de la situación de los cultivos y afirmó que esta es la última semana en calles 27 esquina 2 porque después las oficinas se mudan a la estación forestal. Vamos a pedir un empréstito de 985 millones de pesos para la Escuela 8. El intendente Ramiro Ewen envió al HCD un pedido de empréstito para poder avanzar con la obra de la escuela secundaria número 8 en la etapa que le corresponde aportar al municipio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central del noticiero. Comenzamos a desarrollar esos títulos que recién compartíamos y uno tiene que ver con la presencia anoche en Punto de Encuentro, el primer programa de esta temporada, con la visita del intendente Ramiro Ewen, quien dejó varias cuestiones, ¿no?, para poder comenzar a charlar y como para poder empezar a contarles a ustedes sobre algunas ejecuciones de obra que tiene planificado el intendente con su equipo para este año 2026. Una, que será presentada dentro de muy poco tiempo, tiene que ver con un plan director de pavimentación. Y en este sentido, dejó deslizar el intendente anoche algunas cuestiones que nos empiezan a poner en tema con respecto a cómo va a planificar hacia adelante el Departamento Ejecutivo esta obra que es tan importante para los 25queños, ¿no?, que tiene que ver mucho con esta posibilidad de acceder al pavimento, al asfalto en algunas cuadras, y en ese sentido tendrá mucho para aportar en esta ocasión los vecinos. ¿Por qué? Porque lo van a escuchar ustedes ahora. Y quien vio anoche Punto de Encuentro, bueno, ya está en tema, pero Ramiro Ewen planteó la necesidad de avanzar con un plan director de pavimentación con el acompañamiento de la comunidad, con el acompañamiento del vecino, con que esa persona se comprometa en la ejecución de la obra para poder después avanzar con otras cuadras. Con la ejecución de la obra quiere decir con el compromiso de pago de ese pavimento que le llegará a los vecinos que se pongan de acuerdo y gestionen entre la municipalidad que quieren el pavimento en su cuadra. Van a escuchar ustedes ahora lo que va a decir el intendente. Esto es en principio una primera aproximación de lo que va a ser la presentación seguramente que en algunos días, pero bueno, el intendente deja y marca de ahora en adelante cómo prevé el Estado municipal hacer pavimento en 25 de mayo y además manifiesta en la carencia que tiene hoy el distrito de 25 de mayo para cumplir con las metas que se tienen que alcanzar y tener pavimento en distintos barrios. Bueno, de todo esto habló Ewen anoche en Punto de Encuentro. Nosotros para generar un círculo virtuoso de continuar con la infraestructura y con la obra pública, al beneficiario directo tenemos que de alguna manera hacerlo partícipe en el reparto de lo que es el costo de la obra. Así que ese va a ser el nuevo esquema de trabajo que lo vamos a anunciar en los próximos días, lo estoy terminando de delinear, y donde, bueno, las cuadras que los vecinos tengan voluntad de hacer, lo van a tener que manifestar al municipio, nos vamos a reunir, le vamos a mencionar cuáles son los costos se van a prorratear por metro lineal de frente, que es el beneficio directo que tiene, y bueno, la cuadra que reúna el 70% de adhesión al programa se va a realizar. Porque también consideramos que eso corre la discrecionalidad del gobernante, decir, hago esta porque vive Gastón Macrey y bueno, somos amigos, entonces lo beneficio a Macrey, y a Cacho no, porque Cacho, bueno, es periodista y me pega. Bueno, entonces eliminas la discrecionalidad, porque acá lo único que va a decir si hace o no se hace es que los mismos vecinos se organicen y sean los protagonistas de la obra pública y que junten la mayor cantidad de adhesión posible. ¿Esto se presenta como un plan de mejora? ¿Cómo lo presentan en el Consejo Deliberante? Ya está aprobado, es una ordenanza que
que la mandé en el 2024, que está aprobada y que declara todas las obras posteriores Bien. de estas características sujeta a recupero por contribución de mejoras. Así que ya está la ordenanza aprobada. También me autoriza a generar hasta un plan plurianual que exceda el ejercicio 2025-2026 hasta lo que da mi mandato, el de diciembre del 2027. Así que ya tenemos las herramientas legislativas. Ahora estamos ahí terminando de delinear los números, porque el último incremento del combustible en un 20-25% ha hecho que se corrija todo nuevamente la ecuación. Así que estamos esperando nuevamente que los precios se estabilicen y que termine la volatilidad que hoy hay en los precios. Cuando uno empieza algo, tiene que ser un plan. Lo que hemos comenzado ha sido un plan que se ha llevado adelante sin pausa. Nosotros tenemos que darle sustentabilidad en el tiempo a eso que se comience, y la cobrabilidad y el recupero de la cuadra que ya se hizo te da la posibilidad de seguir haciendo otras cuadras y beneficiando a otros vecinos. Si esa cuadra que se hace no se cobra, nos quedamos con esa cuadra, una o dos más, y se termina el dinero. En cambio, el círculo virtuoso que te posibilita el recupero de esa cuadra hecha hace que otros vecinos puedan ser beneficiarios. Tenemos ya el proyecto, lo hemos también lanzado Norberto Larriest, lanzado no oficialmente, sino que uno lo va comentando, donde también han mostrado gran interés las cooperativas de los lugares. Hay un montón de actores que están para sumar, y en las cuadras que el otro día levantábamos ese mejorado que había, se hizo la encuesta a través de las asistentes sociales, y el 70-75% adhería a pagar, a contribuir. Así que eso nos alienta a que el plan puede ser sustentable. De todas maneras, siempre tenés mayores y menores costos. Hay cuadras que son más anchas que otras, hay cuadras que son un poco más largas que otras, hay algunas que tienen boca calle y otras que hay que hacerle. Hay distintas cuadras. Acá lo que se va a hacer es un promedio para tender a la igualdad, tampoco matar a nadie y que otro no pague nada. Entonces, estamos tratando de generar un sistema lo más igualitario posible. Ahí escuchábamos al intendente, planteando cómo piensa el Ejecutivo presentar este plan que tiene que ver nada más y nada menos con la pavimentación en 25 de mayo. También deslizó que ha tenido charlas informales con algunas instituciones del norte del partido, donde también se prevé la posibilidad de hacer pavimento en algunos lugares, que también lo decidan y lo definan los vecinos. Acá la definición que plantea Ewen es la posibilidad de asociarse con los vecinos, pedir el pavimento en la municipalidad y hacerse responsables del gasto, del costo que signifique poder llevar adelante esa obra y abonarlo para que después otros vecinos, el día de hoy o mañana, tengan la posibilidad de contar con ese pavimento. Habrá, en este sentido, también después que se defina una apertura para que la gente exprese su voluntad o no de querer hacer pavimento, un diagrama, ¿no? A ver cómo se empieza, por dónde se empieza, y que no queden calles como han quedado en otra oportunidad. Acá también se ha planteado este esquema de trabajo hace mucho tiempo atrás, y quizá vecinos de una cuadra sí quisieron el pavimento, los de la cuadra posterior o hacia adelante no quisieron el pavimento, y quedaron cuadras y calles que nunca cerraban ese círculo de pavimento alrededor de lo que tiene que ver con las manzanas, y eso también en algún momento perjudicó porque después lo tuvo que hacer el Estado y no pudo obtener recupero de esas obras, ¿no? Por eso es importante que los vecinos estén todos de acuerdo ante la posibilidad de presentarse para pedir pavimento. Lo cierto es que el gobierno tiene decidido hacerlo en lo que tiene que ver con este año, llevar adelante el plan de pavimento en 25 de mayo. Hablamos de otro tema que también dijo anoche el intendente, y es el pedido de un empréstito para poder avanzar con la obra de la Escuela 8. Esto es importante, ¿no?, para la comunidad educativa, para las personas que están esperando que se pueda activar en algún sentido esa obra. Lo que también manifiesta Egon es: nosotros vamos a pedir un empréstito, vamos a pedir al Consejo Deliberante que nos habilite la posibilidad de conseguirlo, pero esta es la plata que tiene que poner la municipalidad. Acá hay otros actores políticos que también deben poner dinero, ¿no? El caso también de la provincia de Buenos Aires. Así que este es el punto
que plantea el intendente diciendo nosotros vamos a poner plata, vamos a pedir un empréstito para avanzar con algunas cuestiones que tienen que ver con la escuela número 8, pero hay otros actores políticos que también deben colocar dinero para que se pueda terminar esta obra. Y ahora, cumpliendo el rol bueno, no tenía dudas que iba a cumplir en el Consejo Deliberante, donde creo que tiene muchísimo que ver en la construcción de los consensos necesarios para que las herramientas que necesita el Ejecutivo puedan salir. En el día de ayer, bueno, que hayamos tenido primero en diciembre presupuesto, Sí. impositiva y luego algunas herramientas que más allá de diferencias que se dan en el debate, bueno, terminen siendo aprobadas como el leasing. Ahora hemos enviado una herramienta muy importante que es el empréstito, un crédito de 985 millones de pesos para culminar la escuela 8, ¿no? Por lo menos nuestra parte, poder terminarla y que luego, bueno, con el fondo educativo pagaremos la cuota del crédito, pero nos va a dar una sustentabilidad y una previsibilidad en el fondeo para poder llamar una licitación y poder avanzar y de una manera importante en términos de esa obra pública que es un elefante blanco que hoy con los recursos que tenemos, esa oscilación que hoy tenemos y fluctuación de la coparticipación nos hace que un mes puedan entrar 200 millones de pesos de fondo educativo, pero por 3 meses no te entran. Entonces eso te hace que estés rengo en cuanto a afrontar mes a mes una certificación de obra respecto de la Escuela 8 o también estamos en el marco de poder reencauzar la Escuela 6 de Gobernador Ugarte. Estamos terminando lo que es aunque trabajemos puertas adentro, eso lo aclaro, el San Miguel de Arcángel y tantas otras obras que estamos llevando adelante con el Fondo Educativo. Así que en la construcción de esos consensos y también por el conocimiento que le dio los 2 años de la gestión, hoy puede llevar datos concretos, precisos al Consejo. Bueno, muy bien, ahí decía algunas cuestiones el intendente con respecto a esto que es una espera, ¿no?, que tienen la comunidad educativa de la Escuela 8, de ver cómo se puede avanzar. Es lo que ha podido en esta oportunidad lograr el Departamento Ejecutivo, que es este empréstito, que dice bueno, lo pagaremos a la cuota con lo que tiene que ver con la ayuda de la provincia de Buenos Aires con respecto al aporte del fondo educativo. Bueno, se tiene que destinar dinero a obra pública, pero bueno, necesita una inyección de mucho dinero como para poder convocar a los oferentes y decirle, bueno, ahí está plata para avanzar con esta obra en 25 de mayo. Esperemos que esto también tenga tratamiento y resolución en el Consejo Deliberante. Damos vuelta a la página. ¿Por qué? Porque el HCD el día lunes, nosotros se lo mostrábamos en el día de ayer, aquí en el noticiero, habló sobre la modificación de la ordenanza de tránsito con algunas cuestiones que incorporaba la Libertad Avanza y el bloque de la oposición. Salió una ordenanza que en el día lunes envía al Departamento Ejecutivo el veto de esa ordenanza, ¿no es cierto? Ahí hablaron algunos concejales, ustedes los escucharon ayer, nosotros los tenemos también en las redes sociales para que los escuchen, pero con respecto a esta cuestión que tiene que ver con bienes registrables, nosotros estuvimos hablando en el día de hoy con Marcos Ibarra-Dabel, que está a cargo del registro en 25 de mayo, el registro de automotor, de máquinas viales, también industriales y agrícolas, que hace ya más de 30 años que está esta oficina, este ámbito aquí nacional en 25 de mayo, y está Marcos Ibarra-Dabel al frente del mismo. Y habló de cuestiones que tienen que ver con lo que ha pasado, con ese Zampi que se secuestró. También habló de la cantidad de máquinas que se han registrado en 25 de mayo, que celebra esa situación, pero también habló de la seguridad jurídica que hubiese sido que ese veto no prosperara, porque la realidad lo que marca Ibarra-Dabel es que dejaba en una cuestión casi de indefensión al Departamento Ejecutivo al aplicar esa ordenanza que dice Ibarra-Dabel que va en contra de lo que es la ley nacional. Bueno, plantea distintas cuestiones, en muchos pasajes de la entrevista contesta algunas apreciaciones que dio en el recinto del concejal Warch y también responde de una u otra manera que en un punto y en el año 24 fue consultado por el concejal Warch por este tema, básicamente, y que se ofreció para brindar asesoramiento, pero ese asesoramiento nunca
nunca lo pudo dar. Y después le manifestó, ¿no es cierto?, que no coincidía para nada, usó ese término que lo van a escuchar ustedes ahora, que no coincidía para nada con la ordenanza que se había presentado y sancionado en el Consejo Deliberante, que después veta el Departamento Ejecutivo. Pero escuchen apreciaciones muy interesantes de Marcos Ibarra Dabel con respecto a los bienes que son registrables. Bienes que son estos que va a comentar ahora. Yo ya en el año 2024, cuando esto recién se empezó a comentar, dialogué con el autor de la ordenanza, con Diego Warch, y le ofrecí, yo hace 32 años que soy encargado del registro, sé sacarme la camiseta, sé que fui candidato, no soy concejal, pero claramente puedo sacarme la camiseta y explicar cómo funciona el sistema. Porque de hecho, repito, 32 años hace que estoy a cargo del registro. Yo le ofrecí ir a dar una charla a la comisión para explicar cómo era la situación de la maquinaria agrícola, vial e industrial, que incluye este bien en particular del que se habla, que es lo que generó todo el debate, pero esto tiene 30 y pico, del año 1997, tiene muchísimos años de vigencia. En el 1997, yo soy encargado del registro prendario, en 1997, a partir del 1 de diciembre del 97, se modifica el decreto madre del registro automotor del año 58, agregando a toda la maquinaria agrícola, vial e industrial como bien mueble registrable. Lo que significa ser un bien mueble registrable que para que exista el derecho real de propiedad tiene que haber registración. No hay derecho de propiedad hasta que no hay registración. Medianamente, por lo que he escuchado, lo que acá confunden es lo que es el bien mueble registrable del bien mueble no registrable. Los inmuebles no tienen este inconveniente, porque todos los inmuebles son registrables. Los muebles hay algunos que se registran y otros que no. Entonces, por lo que se me ha comentado, hablar de la mesa del comedor donde vos comés todos los días no es lo mismo que hablar de un tractor, por un montón de razones. En primer lugar, porque la ley lo distingue. La ley dice que la maquinaria agrícola, vial e industrial es obligatoriamente registrable y que solamente hay derecho real de propiedad una vez que ha sido registrada. Cuando esta ley se sanciona, los objetivos que tiene, apuntan, por ejemplo, al valor que hoy una cosechadora, por citarte las de mayor valor, una cosechadora está alrededor de los $800.000. Entonces, es lógico pensar que ante un bien tan valioso, uno lo rodee de la mayor seguridad jurídica posible, que esto nace con una chapa, con una cédula, con un título, con un registro donde figuran todos los datos de la maquinaria, para que cuando alguien tenga que de alguna manera necesitar probar su derecho sobre ese bien tan valioso, tenga los elementos para hacerlo y sean elementos indubitados, porque hay un registro de por medio que da fe de que esa es la máquina, ese es el motor, ese es el chasis, esa es la chapa, etcétera. Por otro lado, también tiene que ver con los terceros, el efecto con respecto a los terceros. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una familia entera tiene un siniestro, como ha ocurrido, no estamos inventando nada nuevo, tiene un siniestro por el cual se produce un daño muy grande, podemos hablar de vidas humanas, por ejemplo, y antes de 1997, antes de que existiera este sistema, era muy difícil, casi diría imposible, probar de dónde provenía la titularidad, o sea, no existía titularidad de dominio, pero quién era el dueño de esa maquinaria que había producido el daño. Y entonces generalmente terminaba estando a nombre de un tercero que era insolvente y de esa manera el daño quedaba sin ser satisfecho. A partir del 1 de diciembre de 1997, cuando se produce un siniestro que involucra una maquinaria que está registrada, con un simple oficio al registro te va a decir quién es el propietario, qué domicilio tiene, y entonces sí, va a haber alguien que se haga responsable. También existe, para el caso de que hubiera, y este es otro elemento también a tener en cuenta, que este proyecto de ordenanza horriblemente dejaba de lado, está el famoso tema de la denuncia de venta. Es decir, una vez que yo ya lo tengo registrado, sacarme de encima la responsabilidad concurriendo al registro y haciendo una denuncia de venta. Quiere decir que si este proyecto se aprobaba, la inseguridad jurídica a la que se hace referencia, que es la del municipio, es importante, pero para mí es mucho más importante la inseguridad jurídica que se generaba para todos los vecinos de 25 de mayo. O sea, acá se estaba afectando a las personas, porque si se alienta la no registración mediante la devolución de maquinaria que no puede acreditar el dominio, en definitiva lo que se va a generar es que van a quedar un montón de cuestiones que hacen a los terceros, y te voy a agregar un elemento más, al propio dueño. ¿Por qué? Porque de no estar registrada la maquinaria, en caso de ocurrir un siniestro,
por ejemplo, que se prenda fuego y se destruya totalmente, tampoco va a poder cobrar el seguro, a pesar de que lo esté pagando. Cuando llegue el momento, se presenta. Te digo porque son situaciones que yo he vivido en el registro. Una persona dueña de una cosechadora de $400.000 viene desesperada porque se le prendió fuego, y si no está registrada, el seguro no se lo va a cubrir. A pesar de haberlo pagado, a pesar de tener todos sus recibos. El primer requisito que le van a pedir es el título y la cédula. De ninguna manera se puede afirmar que la registración constituye un perjuicio. O sea, esto es algo que, repito, tiene ya casi 30 años de antigüedad. Y es un sistema que está aprobado, que funciona. Se hace referencia al excesivo valor. Yo creo que la registración de un SAMPI no debe superar los 50 o 60 mil pesos. Y estamos hablando de un bien que está por encima de los 40 o 50 mil dólares. Es decir, que ni siquiera es un costo significativo teniendo en cuenta todas las ventajas a las que hice referencia y que te brinda el sistema. La verdad que yo creo que uno de los elementos más importantes que uno debe tener, por eso yo le escribí en el año 24 a Warch ofreciéndome a explicarle. O sea, un concejal no está obligado a saber todo. Pero sí existe la posibilidad de hacer consultas y averiguar cómo son las cosas. Yo no te estoy diciendo otra cosa que lo que dice la normativa. No les gusta la normativa, cámbienla, pero también pero ¿quién la tiene que cambiar? La tiene que cambiar el Congreso, porque estamos hablando de normativa nacional. Un consejo deliberante de un partido de la provincia de Buenos Aires no puede modificar la legislación nacional. Es lo primero que tenés que tener en cuenta. No, o sea, hay un orden constitucional establecido, que es la prelación de las normas jurídicas, que te está diciendo cuáles están por encima y cuáles están por debajo. Lo que se estaba aprobando, esa ordenanza, ese proyecto de ordenanza, era un mamarracho. Se lo dije en el año 24, le dije cómo era el sistema. En el año 25, cuando presentó el proyecto, le dije, lo que presentaste es un mamarracho. Es increíble que no te hayan asesorado, es increíble que habiendo personas, abogados en el Consejo Deliberante, que nadie te haya dado la pauta de cómo es la diferencia entre un bien que es registrable y un bien que no es registrable. La posesión en los bienes registrables no tiene valor jurídico porque no acredita el derecho de propiedad. Siempre hablando con mis alumnos les planteaba, pues yo ahora me jubilé, pero siempre les decía que toda norma jurídica siempre tiene un valor, ¿no es cierto? Un valor que trata de rescatar e indudablemente siempre deja un valor de lado. Acá quizás está la discusión que habrá que darse como sociedad, ¿no? Se hace referencia a la importancia del comercio y de que se lo deje trabajar, etcétera, etcétera. Pero toda actividad que vos quieras ejercer, la que sea, desde la más simple a la más compleja, toda actividad tiene una regulación. Por ejemplo, si vos estás en el rubro gastronómico, seguramente vas a tener inspecciones que tengan que ver con la higiene del lugar, etcétera. ¿Por qué? Y porque si simplemente es cuestión de largarse y salir a vender comida y vos generás una intoxicación de alguien que después tiene un daño, indudablemente falló el Estado en no controlar lo que hay que hacer. Bueno, yo te expliqué cuáles son los motivos por los cuales es obligatorio la registración de la maquinaria, porque son bienes riesgosos, son bienes valiosos, producen daños a terceros. La importancia que tiene para el propietario en función del valor. Otro dato más, querés ir a solicitar un crédito al banco, vas y acreditás el dominio de un bien valioso y vas a tener la posibilidad de recibir un crédito en función de ese bien que es de tu propiedad. Si vos vas con un simple papelito, con un boleto de compraventa de una cosechadora de $800.000, no te van a dar plata a cambio, te van a exigir el título porque van a querer hacer una prenda, porque se van a querer garantizar el cobro de ese dinero que te han dado. El dolor más grande que me produce esto es que hay 1000 maquinarias en 25 de mayo registradas. O sea, lo estamos dando a entender como que esto es un hecho aislado. No, yo celebro las 1000 maquinarias que se han registrado en 25 de mayo. Las 1000 personas que entienden la importancia de este sistema y las 1000 personas que lo han aceptado y lo han adoptado y han comprado una y la han vendido y han comprado otra y han vuelto a venir y han seguido registrando y entienden perfectamente la importancia que este sistema tiene y pierden una cédula y se preocupan por obtener el duplicado y perdieron las chapas y solicitan el duplicado de las chapas. Es decir, lo mismo que pasa con un auto. ¿Qué te ocurriría a vos si yo te vendo una cosechadora en $300.000 y está robada? Y vos ponés los $300.000 y viene alguien y te lo saca. ¿Eso no es comercio también? ¿Eso no es perder dinero? Entonces, que existe maquinaria sin registrar, no tengo la menor duda. La evasión en materia de registración de maquinaria agrícola, aviar e industrial es significativa. ¿Eso lo hace legal?
¿Eso lo valida? Entonces, yo repito, esta norma tiene un sentido, tiene un objetivo, busca proteger determinadas cuestiones, los terceros y el propio dueño. Entonces, ese es un valor. El comercio es otro valor. Bueno, cumplí con toda la normativa y ejercer el comercio como corresponde. Y si no, arriesgate a todo lo que te puede pasar. Que te lo secuestren, que te prenda fuego, que mate a alguien, porque aún siendo tuyo, ese Zampi le pisa el pie a un empleado tuyo, vos cumpliste con la RT, le pisa el pie por decir una lesión menor, por ahí lo mata también. Vos cumpliste con la RT y lo primero que te va a pedir la RT cuando vos digas que lo pisó el Zampi de tu propiedad, lo primero que te va a pedir la RT va a ser que acredites el dominio. Y si no, no te va a pagar la vida del empleado. La doctora Bertoni ha tenido y tiene un comportamiento impecable, porque además, no solo porque cumple con la normativa, que es lo que corresponde, sino porque además se cuida la propia espalda. Esto está clarísimo. Ella no va a asumir el riesgo, primero porque la ley no lo permite y es respetuosa de la ley, pero a su vez porque también tiene claro que está poniendo de por medio su responsabilidad. Si ella saca a la calle con la firma de ella un vehículo que no está en condiciones de circular, sea lo que fuere, desde un Fiat 600 a una cosechadora John Deere, lo que sea, si lo saca a la calle sin estar acreditado, una de las responsables va a ser ella, va a ser el Estado municipal. Este es el tema. Ella personalmente y el Estado municipal. A esto se hacía referencia cuando se hablaba de la inseguridad jurídica. Porque no puede hacerlo, porque no le están diciendo lo que le tienen que decir. Yo soy el propietario de. Entonces, no mezclemos la mesa del comedor con la cosechadora, por favor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Que hasta donde tengo entendido, las mesas de comedor son menos valiosas, no atropellan personas, no se prenden fuego y no generan un perjuicio económico. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos, ¿no? Un pantallazo general que nos dio Marcos Ibarra Dabel, que está a cargo de este registro hace más de 30 años, 32 años, y da precisiones en cuanto a lo que tiene que ver básicamente con la registración de estos elementos, ¿no? De máquinas agrícolas, bienes industriales y máquinas viales, ¿no? Eso es lo que manifiesta el doctor Marcos Ibarra Dabel, dando un manto de conocimiento frente al estar en este lugar hace más de 30 años y contando con estos elementos para saber que hay elementos que tienen que registrarse, que no, como daba el ejemplo, no es lo mismo una mesa que una máquina cosechadora o un tractor, que sí tiene que ser registrado porque así lo dice la ley, lo que planteaba Marcos Ibarra Dabel en esta nota que podíamos compartir juntos. Primera pausa, ya venimos. Vamos a continuar con más información y en este caso vamos a hablar con el ingeniero Jorge Zanettini porque cuenta situaciones que están vinculadas con las lluvias, también con lo que tiene que ver en este momento, ¿no?, del sector agropecuario, pero también plantea que esta semana será la última semana del INTA en ese inmueble, en el de la calle 27 y esquina 2, para después trasladarse a lo que es la estación forestal INTA. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el ingeniero. Bueno, ¿cómo viene el partido desde el punto de vista agrícola? Estamos empezando, digámoslo así, ya empezó en realidad, lo que es la cosecha, es el fuerte, digamos, de este momento. Viene lo que es la cosecha de maíz, la cosecha de soja. En el caso del maíz ya comenzó con algunos lotes de maíz temprano, que son pocos en general los que se sembraron. Recordemos que en su momento de siembra, allá a fines de septiembre, habían excesos hídricos, abundante precipitación, incluso los meses anteriores y en esos días también. Entonces muchos productores no pudieron sembrar. Algunos pudieron hacerlo, algunos con los que tuve en contacto de Moscón y otros de La Rabia, pero en general sembraron alrededor de lo que es un 10% de lo que tenían pensado sembrar, es decir, poco en general se sembró. Después el resto se trasladó a todo lo que es más básicamente maíz tardío, esperando a que se fueran perdiendo un poco de humedad los lotes y pudiendo sembrar de a poquito. Entonces básicamente lo que hay ahora es maíz tardío, que todavía le falta para cosechar. Sí, el maíz temprano ya se están cosechando algunos lotes, valores en promedio de 8.000 kilos por hectárea, entre 7.500 y 8.500 kilos por hectárea son los rendimientos que están empezando a salir
en cuanto a lo que es el maíz temprano. Pero falta avanzar más todavía la cosecha, queda mucho maíz, que en su mayoría es tardío, y ese, bueno, obviamente todavía le falta un poco más para empezar a cosecharlo. Jorge, ¿esos rindes eran los esperados o no? Es un rendimiento bueno, podríamos decir. Está dentro de lo que es el promedio del partido, el promedio de muchos años del partido, está alrededor de los 7.000 kilos por hectárea en cuanto a maíz. Así que digamos que está dentro del rendimiento promedio, ¿sí? De todos modos, la expectativa es de que estos maíces, el maíz pueda tener un buen rendimiento. Recordemos que arrancó, como decía, con una buena humedad de suelo, este maíz tardío. Enero estuvo un poco que hizo dudar en general porque bajaron mucho las precipitaciones, temperaturas altas, propio de la época. Entonces, bueno, ahí se restringieron un poco. En febrero mejoraron un poco las precipitaciones, llovió aproximadamente la mitad de lo que es el promedio histórico de febrero, pero bueno, por lo menos mejoró con respecto a enero, que no había llovido prácticamente nada, unos 3 milímetros el registro que teníamos acá en ese mes. Y ya marzo sí mejoró mucho, incluso en la mitad sur del partido, Valdés del Valle, llovió el doble de lo que es el promedio histórico, valores entre 270 280 milímetros en el mes de marzo. Y la mitad norte, 25 de mayo y Riestra, valores entre 130 a 110 milímetros, que estarían más cercanos a lo que es el promedio histórico de marzo. ¿Y eso ha complicado la situación? No, al contrario, eso digamos que después de venir de un enero y un febrero con escasez de precipitaciones, eso favoreció porque justo tanto el maíz tardío como la soja también, soja de primera, soja de segunda, estaban en todo lo que es la etapa de llenado de granos. Entonces tener buena humedad en ese momento favorece a que los granos puedan tener un buen crecimiento. La expectativa es que podamos tener buenos rendimientos. Incluso el maíz tardío tuvo su periodo crítico, es decir, el periodo donde la falta de humedad más daño le hace, en febrero, que es donde las precipitaciones empezaron a recuperarse, las temperaturas ya empiezan a ser menores con respecto a enero, entonces el estrés que puede sufrir ya no es tan severo. Incluso en general las plantas de maíz no mostraron abundantes hojas secas, algo que mostraron un estrés tan significativo. Sí se veían plantas que tendían a cerrarse, que eso es propio de cuando falta agua, tienden a cerrarse para perder menos humedad, para transpirar menos. Lotes sí desparejos, eso es propio más que nada asociado a suelos. Al tener distintos suelos los lotes, en los suelos que tienen algunas limitantes, la falta de agua, las plantas lo muestran mucho más. Entonces eso se veía en sí lotes desparejos con plantas con más o con menos crecimiento. Pero en general no se veían plantas secas o con abundantes hojas, por lo menos secas. Y bueno, ya en marzo se recuperaron las precipitaciones, así que la expectativa es que los rendimientos puedan andar bien, o por lo menos por encima de lo que es el promedio. Justo te iba a preguntar por eso, Jorge, ¿no? Que pueden estar por lo menos por encima de lo que es el promedio del partido. Es decir, que no hayan rendimientos muy bajos, por ejemplo, de 4.000, 3.000 kilos por hectárea, como ha ocurrido otros años. Es lo esperable, esperemos que así sea. Justo te iba a preguntar por eso, te decía, el tema de los suelos, del piso, ¿cómo está? Bueno, en el caso de los suelos, al ser justamente es propio de la característica del partido, suelos que tienen muy buena profundidad, por ejemplo hasta 1 metro o más incluso, y hay la otra limitante es que ahí suele haber una capa endurecida, natural de los suelos, no es por alguna mala acción del hombre, una capa más compactada, más endurecida, que puede estar a distintas profundidades. Puede estar a 80 centímetros, que en ese caso no genera problemas, o puede estar a 20, 30 centímetros, que ahí sí ya empieza a generar problemas, porque el suelo actúa como una maceta. Cuando no llueve, la planta no tiene agua. Entonces, ahí es donde las plantas empiezan a tener menos crecimiento, y como esto es muy desparejo en algunos lotes del partido, es por eso que los cultivos de maíz se empezaron a ver desparejos por esa falta de agua. Pero en general transitaron, digamos, más allá de ese estrés de falta de agua y altas temperaturas, en general no mostraron un daño muy severo. Por eso la expectativa es que puedan andar bien, y sumado a la recuperación de las precipitaciones en marzo. ¿Y esa característica se da en todo el partido, digo, en el norte un poco más que en el sur o viceversa, o no? Es la particularidad general de todo el partido, salvo la zona de Ugarte, digamos, ese rincón, digámoslo así, del partido. Allí los suelos ya son un poco mejores, tienen más profundidad, más fertilidad incluso, se asemejan más a lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires, más parecido a lo que es Alberti y ya el norte, que son suelos con mejores características que 25 de mayo. Es una particularidad de esta zona y que se empieza a repetir hacia el sur de la provincia, digamos. Jorge, en cuanto a precipitaciones, ¿cómo viene? ¿Qué es lo que se espera? Justamente por estos días se anuncian nuevas lluvias. Sí, bueno, marzo, como te decía, llovió dentro de lo que es el promedio histórico, en lo que es la mitad norte, y el doble de lo que es la mitad sur. Lo que es abril todavía no llega a lo que es el promedio histórico, está en 110 milímetros ese promedio de los últimos 86 años, todavía no llegamos a ese valor en general en el partido. Así que todavía podríamos decir que es esperable que pueda llover un poco más. ¿Qué muestran los promedios, los pronósticos, quiero decir?
a largo plazo, abril, mayo, junio, ya el trimestral, muestra condiciones neutrales o por ahí un leve exceso de precipitaciones, pero no muestra algo que sea un exceso brusco. Es más que nada neutrales, estaríamos dentro de los valores normales de precipitaciones. Eso es alentador porque, como te decía, viene ya lo que es el fuerte de la cosecha, entonces tener exceso de precipitaciones complicaría poder cosechar. Y si tuviésemos déficit, el problema sería pensando en el trigo, que viene el trigo ya dentro de un mes y medio, aproximadamente junio o fines de mayo. Entonces tampoco es bueno que haya escasez total de precipitaciones, porque es importante que los perfiles mantengan humedad para el trigo, mantengan humedad también para los verdeos de invierno que se han sembrado el mes pasado, o algunas pasturas también. Entonces, escasez de precipitación total tampoco es favorable. Entonces, tener condiciones neutrales es bueno desde todo punto de vista. Favorece a que no perjudique la cosecha y favorece también a que pueda tener buena humedad los verdeos y el trigo que viene. Bueno, o sea que el panorama es alentador. Por ahora sí, esperemos que así siga. Jorge, bueno, por otro lado queríamos preguntarte por qué, bueno, se van a trasladar a la Estación Forestal INTA. Sí, bueno, justamente en estos días estamos organizando todo lo que es el traslado, algunas conexiones, tema de instrumentos para internet, bueno, para poder conectarnos allá. Todavía estamos en calle 27-12 esta semana, pero seguramente ya a partir de la que viene ya vamos a estar trasladándonos a la estación forestal. Las mismas actividades, las mismas funciones, nada más que vamos a estar en aquel edificio. Por ahí más difícil el acceso del productor, acá el 27-2 le quedamos más a mano, pero igual el contacto va a seguir estando por celular, nos acercamos nosotros, o el productor también va por aquella zona y pasa también, no hay problema. Bueno, muy bien, ahí veíamos, ¿no?, lo que decía Jorge Zanettini con respecto al panorama de los cultivos y esto último, ¿no?, que son los últimos días, ¿no?, ahí en la oficina de la 27 esquina 2. Desde la semana que viene ya se trasladarán a lo que es la estación INTA de 25 de mayo, donde estarán administrativamente trabajando desde ese espacio. Pausa y ya venimos. Vamos. Nos despedimos, te contamos que el pronóstico del tiempo para mañana indica que tendremos una temperatura mínima de 18 grados, la máxima de 25 con un cielo parcialmente nublado. Para el día viernes, 14 será la temperatura mínima, 24 la máxima también con un cielo parcialmente nublado. El sábado se presentará con una temperatura de 13 grados mínima, 25 será la máxima con un cielo también parcialmente nublado. La farmacia de turno para hoy hasta mañana 8:30 de la mañana es Cámara de 9, 25 y 26. Nos estamos despidiendo de la edición central de Noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.